Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a este panel que ha sido organizado por la Coordinación de Investigación de la Regional de la Universidad Católica Boliviana, conjuntamente la Pastoral Universitaria, que ha visto por conveniente ver un tema muy álgido, importante, que amerita mucha reflexión, sobre el proyecto del Código del Sistema Penal, específicamente sobre el aborto. Es un tema que les decía que nos atinge mucho, que nos importa, porque está tentando esta norma que va a ser aprobada, que ha sido aprobada en la primera fase, a un derecho importantísimo que nosotros como Universidad Católica, siguiendo los principios religiosos, siguiendo los principios y siguiendo la misión de la universidad, es un aspecto totalmente negativo y nocivo para la sociedad en su conjunto. Voy a presentar a nuestros panelistas. Voy a presentar en primer lugar al doctor José Antonio Rivera. Él es constitucionalista, ex magistrado del Tribunal Constitucional, exponente internacional, es autor de varios libros, docente titular de la Universidad Mayor de San Simón. También nos acompaña aquí en la testera el doctor Miguel Manzanera. Él era ex director del Instituto de Bioética de la Universidad Católica Boliviana, y también tenemos a la doctora Ruth Montaño, que está en representación de la Plataforma Ciudadana por la Vida y la Familia. Tenemos un panel importantísimo de alto nivel. Y también quiero dar un saludo a nuestro representante de la pastoral universitaria, el magíster Walter Dalía, que ha posibilitado también esta reflexión, y en breves instantes yo creo que estará aquí el coordinador de investigación, el doctor Marcelo Guardi. Entonces las reglas son las siguientes: cada panelista va a empezar a exponer su punto de vista. Va a empezar el doctor José Antonio Rivera con un análisis del sistema constitucional relativo a lo que es la vida. Posteriormente el padre Miguel Manzanera con los aspectos ético-morales, con relación también a este aspecto que es la vida y el aborto. Y también va a terminar la doctora Ruth Montaño con lo que es la defensa por la vida, su punto de vista, sus fundamentos, terminados los cuales los panelistas van a escuchar las preguntas que ustedes puedan formular, o las dudas o las aclaraciones que puedan realizar. Entonces, sin más, por favor, les pido un gran aplauso para nuestros panelistas. Vamos a empezar, entonces le vamos a dar la palabra al doctor José Antonio Rivera. Doctor. Muy buenas tardes a todos los distinguidos universitarios, universitarias, al padre Manzanera, a mi colega Ruth Montaño. Antes que nada, agradecer al profesor, a la Universidad Católica, que han tenido la amabilidad de invitarme y darme la oportunidad de expresar algunas ideas, criterios descriptivos de lo que es el derecho a la vida en el sistema constitucional boliviano. Este es un evento muy importante, como los que se vienen desarrollando. Ejemplo, la anterior semana en la sede La Paz de la Universidad Católica se ha desarrollado un importantísimo evento internacional sobre la dignidad, la familia, la niñez, la adolescencia, que también tuvieron la amabilidad de invitarme, en el que ya presenté esta misma ponencia. Digo que es importante el evento en un momento en que, como parte de las reformas legislativas, se pretende incorporar en el nuevo Código del Sistema Penal una apertura de cláusulas de no penalización. Yo llamaré por ese lado, otros llaman la despenalización. Yo creo que es más propiamente la inclusión de mayores cláusulas que hagan impunible la interrupción de la vida intrauterina. Tomando en cuenta la importancia que tiene la vida, creo que es necesario abrir un debate nacional antes de apresurar
aprobaciones de textos normativos con aplicación de mayorías circunstanciales que luego nos traen graves y lamentables consecuencias y que el corregirlos tiene altos costos del orden social, económico, político, jurídico para el país. ¿Qué señalar sobre el derecho a la vida? En primer lugar, habrá que precisar que el derecho a la vida debemos entender como aquella capacidad, potestad o cualidad que tiene todo ser humano a la manifestación biológica o la existencia misma y a desarrollarse como un ser vivo con dignidad sin que un agente extraño o externo alguno interrumpa ese desarrollo por motivo alguno. En realidad el derecho a la vida es el derecho fundante, es el derecho originario, porque sin la vida no existirían ni tendrían razón de ser el resto de los derechos. Por eso mismo este derecho encabeza todos los catálogos de derechos fundamentales, tanto a nivel interno de los estados como a nivel internacional dentro del derecho internacional de los derechos humanos. Sobre este aspecto, el Tribunal Constitucional en sus primeras sentencias, entre ellas la número 687/2000 de 14 de julio, señaló que el derecho a la vida es el bien jurídico más importante de cuantos consagra el orden constitucional. De ahí que se encuentra encabezando el catálogo de los derechos fundamentales previstos por el artículo 7 de la Constitución, se refería a la Constitución del 67, es el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos. Es decir, que la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones, es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos. De un lado su respeto y por otro su protección. Yo diría además su garantía. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia del caso Jiménez López versus Brasil, ha señalado que el derecho a la vida es la condición previa necesaria para la realización y disfrute de todos los demás derechos. Cabe advertir que el derecho a la vida no debe ser concebido únicamente como una manifestación biológica del ser durante el periodo de tiempo, sino también como la realización de la dignidad humana, lo que implica que la persona no sea considerada como un objeto o medio para alcanzar un determinado fin, sino como un fin en sí mismo. ¿Cómo trata la Constitución al derecho a la vida? En primer lugar, la Constitución lo consagra en el artículo 15, parágrafo primero, en los siguientes términos: toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. El reconocimiento del derecho a la vida, conforme a lo que acabo de mencionar en la Constitución, genera para el Estado obligaciones, de un lado positivas y de otro lado negativas, es decir, obligación en una doble dimensión. En la dimensión negativa, supone que el Estado debe prohibir toda acción que pueda atentar contra la vida digna de las personas. A ese respecto, la Constitución, en el mismo artículo 15, proscribe la pena de muerte. Por lo tanto, en Bolivia no puede aplicarse esta pena porque atenta contra la vida. Prohíbe la tortura, los tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. Prohíbe la desaparición forzosa, la trata y tráfico de personas. Prohíbe la Constitución. Otra cosa es si el Estado implementa las políticas respectivas, tanto preventivas como represivas, frente a acciones ilícitas que atentan contra la vida. Por otro lado, la Constitución obliga al Estado a adoptar medidas necesarias para prevenir, eliminar, sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar la muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual, psicológico, tanto en el ámbito público como el privado. En la dimensión positiva, que es el otro ámbito, obliga al Estado a adoptar políticas públicas para resguardar la vida digna, garantizando su pleno desarrollo a partir de la satisfacción de un mínimo esencial de derechos como los siguientes: garantizar la provisión de alimentación suficiente, con calidad e inocuidad; garantizar el acceso a los servicios públicos gratuitos de salud; garantizar la seguridad social en su cobertura de contingencias inmediatas; garantizar el acceso en igualdad de oportunidades a los servicios de educación, acceso a la vivienda digna,
acceso a igualdad de oportunidades a una fuente laboral, acceso a los servicios públicos, que son los mínimos esenciales para que una persona pueda desarrollarse con dignidad. Como una vía para resguardar y garantizar la vida digna, la Constitución consagra un grupo de derechos denominados fundamentales, cuya finalidad es la de mejorar la calidad de vida, garantizando precisamente ese mínimo esencial que le permita a la persona desarrollarse con dignidad. Este grupo de derechos que están consagrados entre los artículos 16 al 20 son, entre otros, derecho al agua y a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a un hábitat y una vivienda digna, el derecho de acceso a los servicios públicos. Como verán, sin embargo, a pesar de ese importante avance, no están presentes otros derechos inherentes a la vida digna como el trabajo, la seguridad social. De otro lado, en el capítulo de los derechos sociales, sin embargo, la Constitución incorpora estos dos derechos extrañados en el capítulo de los denominados fundamentales. Además, consagra un conjunto de garantías normativas que imponen obligaciones negativas y positivas para el Estado. Por ejemplo, el artículo 35 obliga al Estado a adoptar en todos los niveles de gobierno todas las medidas necesarias para garantizar el acceso universal a los servicios públicos gratuitos de salud. Aunque lamentablemente en la práctica el Estado no cumple, porque en las políticas gubernamentales es más importante construir campos deportivos, ni siquiera todos, sino canchitas de fútbol, que construir hospitales y equiparlos. De tal manera que en la práctica, una vergüenza que hasta la fecha 3 personas mueren precisamente en la puerta del Hospital Viedma. Una dama da a luz en la puerta de un hospital sobre una banca, porque ese hospital no cuenta con los suficientes médicos y el equipamiento para atender necesidades tan elementales como el parto. Una cosa es el diseño teórico que contrasta con una dura realidad de políticas desafortunadas y desacertadas del gobierno. Por otro lado, para garantizar plenamente el ejercicio del derecho a la vida, la Constitución incorpora una garantía jurisdiccional estableciendo un mecanismo expedito que se debe activar en casos de que la vida esté en peligro por razones de privación de libertad, seguidos de desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, vejámenes o en aquellos casos en los que exista negligencia médica que ponga en riesgo la vida o actitudes poco éticas de encargados de centros hospitalarios que retienen pacientes por no pagar la cuenta. Esa vía jurisdiccional es la acción de libertad, conocida universalmente como recurso de habeas corpus. En cumplimiento de las normas constitucionales referidas, supone ese cumplimiento que el Estado debería adoptar medidas de orden legislativo, expedir las leyes necesarias y de orden administrativo a objeto de crear esas condiciones básicas necesarias para el goce pleno y ejercicio efectivo de los derechos, del derecho a la vida, pero una vida digna. Entre las medidas principales que debe adoptar el gobierno se deben señalar, entre otras, incrementar el presupuesto para salud para cumplir con las obligaciones que le imponen los artículos 35 y 36 de la Constitución. Lamentablemente, una de las partidas presupuestarias que menor asignación tiene es precisamente el derecho a la salud, que contrasta con la asignación para el sector de seguridad interna y externa del Estado, Fuerzas Armadas en tiempos de paz, llevándose un presupuesto superior que al de salud y al de educación. Debe el Estado mejorar el sistema de seguro social, fundamentalmente el de corto plazo, ampliando el universo, porque todos sabemos que el sistema de seguro social de corto plazo funciona bajo la relación obrero-patronal, en un estado donde la economía informal es de alto índice. La economía formal solo abarca al 20% de la población económicamente activa, lo que quiere decir que ese porcentaje tiene cobertura del seguro de salud y el resto que trabaja por cuenta propia no tiene acceso al seguro de salud. Por otro lado, el Estado tiene que introducir los ajustes necesarios al seguro de largo plazo para mejorar la renta de vejez que garantice una vida digna de las personas adultas mayores. Acontece que por un defectuoso diseño, hoy el sistema de seguro de largo plazo respecto a la renta de vejez otorga unas jubilaciones
que no alcanzan para una vida digna. Para quien está en la vida activa, percibiendo un salario de 10.000 bolivianos, su jubilación será de 2.000 bolivianos. Abarca a un 20, máximo 25% del salario activo. Y con ese salario no podrán desarrollar una vida digna. El Estado tiene que ampliar su plan de vivienda de interés social, incrementar asignación presupuestaria para la educación y ajustar las políticas de producción alimentaria que garantice la suficiente provisión de alimento orgánico no transgénico. Y sobre esto podríamos hacer toda una conferencia de cómo el Estado no cumple con esas obligaciones. ¿Cómo está tratado el derecho a la vida en los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad? Dada su trascendencia, el derecho a la vida está también reconocido en estos instrumentos internacionales sobre derechos humanos que han sido suscritos y ratificados por el Estado boliviano, por lo tanto, tienen un rango constitucional y en casos concretos, conforme manda el artículo 256, parágrafo primero de la Constitución, tienen un rango supraconstitucional, por lo tanto, deben ser de aplicación preferente frente a la Constitución. Por un lado, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 3, reconoce el derecho a la vida en los siguientes términos. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. La Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 4, numeral 1, lo reconoce en los siguientes términos. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Como forma de protección al derecho a la vida frente a las limitaciones establecidas aún por algunos estados mediante la aplicación de la pena de muerte, la Convención Americana de Derechos Humanos establece en su artículo 4, numeral 1, lo siguiente. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida desde el momento de la concepción. En función a ello, el mismo artículo 4 dispone que en los países que no han abolido la pena de muerte, esta solo podrá imponerse por los delitos más graves en cumplimiento de la sentencia ejecutoriada del tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. No se restablecerá la pena de muerte en los estados que ya la han abolido, ejemplo, el caso boliviano. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los delitos políticos. No se impondrá, la pena de muerte a personas que en el momento de la comisión del delito tuvieron menos de 18 años de edad o más de 70, ni se la aplicará a las mujeres en estado de gravidez. Sobre la aplicación restringida de la pena de muerte, como verán, todavía permite el sistema para aquellos países que aún mantienen esta pena. Sin embargo, la Corte Interamericana, a través de su opinión consultiva número 3/83, ha establecido algunos lineamientos de esa aplicación, restringiendo a la mínima expresión. Textualmente ha señalado lo siguiente: en esta materia la Convención expresa una clara nota de progresividad, consistente en que, sin llegar a decidir la abolición de la pena de muerte, adopta las disposiciones requeridas para limitar definitivamente su aplicación y su ámbito, de modo que éste se vaya reduciendo hasta su supresión total. La idea es que gradualmente se vaya aboliendo hasta llegar a un momento en que ningún Estado, parte de la Convención, siga aplicando la pena de muerte como respeto al derecho a la vida. En la sentencia del caso Comunidad de Indígenas de Sahuayamaxa versus Paraguay, la Corte Interamericana ha reconocido el derecho a la vida previsto por el artículo 401 de la Convención Americana, en el sentido de que comprende el derecho no solo a la existencia biológica, sino el derecho a desarrollar una vida digna o a la existencia digna, por lo que ha señalado la Corte que este derecho genera al Estado una obligación de garantizar condiciones mínimas de vida digna a favor de las personas. Finalmente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de alcance mundial, en su artículo 6, numeral 1, reconoce al derecho a la vida en los siguientes términos. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie será privado de la vida arbitrariamente.
En consonancia con ello, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, en su artículo 11, reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluyendo el derecho a la alimentación, vestido, vivienda adecuados. Y para la satisfacción de ese derecho, el pacto impone una serie de obligaciones positivas a los Estados partes a objeto de que adopten medidas de orden legislativo y administrativo, imponiendo el compromiso de presentar informes periódicos sobre el avance progresivo de implementación de esas políticas. Siempre me he preguntado qué es lo que informa Bolivia y quién hace seguimiento de sus informes. Lo lógico era que debería hacer seguimiento el defensor del pueblo, vaya que lo han suprimido y lo han reemplazado por el defensor del Estado y no del pueblo. Y por lo tanto, presumo que los informes no responden a los estándares mínimos internacionales. El siguiente tema que quiero abordar y que creo que ha de ser la base para las dos conferencias siguientes es desde qué momento se protege el derecho a la vida. La definición desde la perspectiva jurídica sobre desde qué momento se debe proteger la vida es de vital importancia, tomando en cuenta que muchos estados, a través de su legislación, despenalizan gradualmente la interrupción de la vida intrauterina. Al respecto, la Constitución vigente no define expresamente desde qué momento se protege la vida. Por las normas a las que hice referencia de abolir la pena de muerte, de prohibir todo trato cruel, degradante, de prohibir toda acción de violencia, podría uno inferir que es desde el momento de la concepción. Sin embargo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos sí lo define expresamente cuando en su artículo 4, numeral 1, prevé lo siguiente: este derecho será protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Es textual. Esa norma convencional con relación a la locución momento de la concepción fue objeto de interpretación por la Corte Interamericana en su sentencia del caso Atavia Murillo versus Costa Rica, acudiendo para el efecto a criterios científicos, peritajes y la aplicación del método histórico y teleológico de interpretación. Entre paréntesis, quiero aclarar que este caso, Atavia Murillo versus Costa Rica, se trata de lo siguiente. El Estado costarricense aprobó una ley de fecundación in vitro para regular la procreación asistida. La Sala Cuarta, la Sala Constitucional de la Corte Suprema, declaró inconstitucional esa ley por atentar, según el criterio de la Corte, contra el derecho a la vida. Acá uno puede decir, pero eso es contradictorio. Si la fecundación in vitro es una asistencia a crear una vida, ¿cómo es que puede atentar contra la vida? Lo que acontece es que la Sala Constitucional, con apoyo de peritos, llegó a la siguiente conclusión: que en la fecundación asistida, en la unión de la célula femenina con la masculina, no emerge necesariamente un solo embrión. Pueden surgir 2, 3, 4 embriones. Y lo que hacen los médicos al estar haciendo la asistencia y el apoyo, verifican si todos los embriones están bien. Y cuando encuentran que algún embrión padece de graves defectos, problemas, entonces lo eliminan. Y a eso ha considerado la Sala Constitucional como un atentado al derecho a la vida, por lo tanto declaró inconstitucional la ley, lo que motivó que un grupo de ciudadanos costarricenses acudiera en queja al sistema interamericano, argumentando que con ello estaban violando su derecho a constituir una familia, su derecho a la procreación, su derecho al libre desarrollo de la personalidad, toda vez que al no tener esa posibilidad de procrear naturalmente necesitan el apoyo médico y al estar prohibido tienen que salir de Costa Rica y eso tiene costos elevadísimos, de manera que la gente que no tiene recursos no podría beneficiarse. La Corte Interamericana, al haberse introducido la demanda por parte de la Comisión, acudió a conocimientos científicos y llegó en esta sentencia Atavia Murillo versus Costa Rica a algunas conclusiones que los voy a reducir porque la sentencia es extensísima, de más de 100 páginas. Dijo la Corte que sobre el momento de la concepción, primero sobre lo que es la concepción y el momento de la concepción,
existen diferentes criterios científicos, básicamente dos corrientes. Dijo, la primera corriente entiende la concepción como el momento de encuentro o de fecundación del óvulo por el espermatozoide. De la fecundación se genera la creación de una nueva célula, el cigoto. Cierta prueba científica considera el cigoto como un organismo humano que alberga las instrucciones necesarias para el desarrollo del embrión. La segunda corriente, dijo la Corte, entiende concepción como el momento de implantación del óvulo fecundado en el útero materno. Lo anterior debido a que la implantación del óvulo fecundado en el útero materno faculta la conexión de la nueva célula, el cigoto, con el sistema circulatorio materno que le permite acceder a todas las hormonas y otros elementos necesarios para el desarrollo del embrión. Entonces, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la prueba científica concuerda en diferenciar dos momentos complementarios y esenciales en el desarrollo del embrión: la fecundación misma, que es la unión de la célula femenina con la masculina, y la implantación, que es anidar ese huevo cigoto en el útero materno. Partiendo de esa constatación, la Corte concluyó que solo al cumplirse el segundo momento, es decir, la anidación, se cierra el ciclo que permite entender que existe la concepción. Ello porque, según la Corte, dice, las pruebas científicas presentadas por las partes en este caso demuestran que si bien el ser fecundado, el óvulo, se da paso a una célula diferente y con la información genética suficiente para el posible desarrollo de un ser humano, lo cierto es que si dicho embrión no se implanta en el cuerpo de la mujer, sus posibilidades de desarrollo son nulas. Si un embrión nunca lograra implantarse en el útero, dice la Corte, no podrá desarrollarse, pues no recibirá los nutrientes necesarios ni estaría en un ambiente adecuado para su desarrollo. Sobre la base de las pruebas científicas y la interpretación de la norma convencional, porque tuvo que interpretar para averiguar qué pensaron los que habían redactado la convención sobre, uno, la frase momento de la concepción y dos, el término en general, la Corte señaló lo siguiente. Sobre la base de las pruebas científicas e interpretación, se concluye que la concepción, en el sentido del artículo 4.1 de la Convención, tiene lugar desde el momento en que el embrión se implanta en el útero, razón por la cual antes de este evento no habría lugar a la aplicación o protección del derecho a la vida de acuerdo a la Convención. Y sobre la base de esa conclusión es que la Corte otorgó protección a los demandantes y declaró la responsabilidad internacional del Estado de Costa Rica. Con relación a las excepciones que podrían establecerse derivadas de la palabra en general, porque recuerden que lo que dice el artículo 4.1 es que este derecho será protegido por la ley en general a partir del momento de la concepción. La otra frase que había que dilucidar es qué alcance tiene esta frase en general. Y según la Corte Interamericana, esa frase en general es una frase orientada a introducir una excepción limitadísima para que los estados partes puedan, fíjense ustedes, establecer limitaciones restringidísimas al ejercicio del derecho a la vida en circunstancias excepcionales. ¿Qué es lo que dijo la Corte? Las excepciones que podrían establecerse derivadas de la palabra en general, incluidas en el texto del artículo 4.1 de la Convención, supone la finalidad de la norma convencional cuando determina que este derecho, protegido por la ley en general a partir del momento de la concepción, es de salvaguardar el derecho a la vida sin que ello implique la negación de otros derechos que protege la Convención. En ese sentido, dijo la Corte, la cláusula en general tiene como objetivo y fin permitir que ante un conflicto de derechos sea posible invocar excepciones a la protección del derecho a la vida desde la concepción. En otras palabras, el objeto y fin de la cláusula en general es que no se entienda el derecho a la vida como un derecho absoluto, cuya alegada protección pueda justificar la negación total de otros derechos, concretamente los derechos de la madre gestante,
cuando se encuentre en riesgo su vida misma. Momento en el que se podría aplicar la excepción de interrumpir la vida intrauterina o cuando la vida esté en riesgo, la vida respecto a su dimensión de la integridad psicológica, su integridad moral, sexual, cuando el embarazo es emergente de una agresión sexual. Esta conclusión de la Corte tiene, entre otras, sus antecedentes en la resolución número 33/81, emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la petición planteada en contra de los Estados Unidos, denunciando la violación del derecho a la vida de la víctima que se habría producido por un proceso de aborto, histerectomía. La Comisión en ese informe ha aclarado lo siguiente respecto a cuál fue la intención de quienes redactaron, entre otras, precisamente redactó el proyecto original la Comisión Interamericana. Entre comillas, dijo lo siguiente: para conciliar los puntos de vista que insistían sobre el concepto de desde el momento de la concepción, con las objeciones suscitadas desde la Conferencia de Bogotá sobre la base de la legislación de los estados americanos que permiten el aborto inter alia para salvar la vida de la madre y en caso de estupro, la Comisión Interamericana volvió a redactar el artículo 2, hoy artículo 4, derecho a la vida, y decidió por mayoría de votos introducir antes de este concepto las palabras en general, para dar curso a esta aplicación excepcional de restricción o limitación del derecho a la vida cuando el derecho del ser gestante se ponga en contraposición, en antinomia con el derecho de la madre gestante. La Corte Interamericana ha llegado a interpretar hasta ahí. ¿Cuál es el alcance de la protección respecto al momento de la concepción, en los términos que he referido? ¿Cuál es el alcance de la cláusula en general para esa protección y qué excepciones permite? Sin embargo, debo dejar muy enfáticamente aclarado, no se ha pronunciado hasta hoy, en concreto a través de una sentencia o una opinión consultiva respecto a la legislación interna de algunos estados partes de la Convención que autorizan la interrupción voluntaria del embarazo, conocida como la práctica del aborto. En el plano nacional, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en su sentencia 0206/2014 de 5 de enero, al resolver una acción de inconstitucionalidad introducida en contra del Código Penal que impugnaba de inconstitucional la permisibilidad del aborto clínico y aborto honoris causa, que son las únicas excepciones que estarían en el marco de esa interpretación de la Corte, ha señalado lo siguiente, textual, cito textual: respecto al ser humano, la protección a la vida es gradual y se va incrementando desde la conjugación primaria del óvulo y el espermatozoide, denominado huevo o cigoto, hasta el nacimiento. Es decir, que mientras más se aproxime a una célula, su protección jurídica disminuye, pero de ninguna manera desaparece, y en la medida en la que se desarrolla y se vaya asemejando al ser humano, la protección jurídica paulatinamente se va incrementando. Vale decir que un feto goza de la protección que emana de la Constitución Política del Estado y las leyes, aunque en menor proporción que la que se otorga a la persona nacida. Cierro comillas. De esa conclusión, que está expuesta en la ratio decidendi de la sentencia 206/2014, se infiere que en razonamiento del Tribunal Constitucional, el derecho a la vida en el sistema constitucional boliviano se protege desde el momento mismo de la fecundación, ni siquiera de la anidación en el útero, de la fecundación, del momento en que se une la célula femenina con la célula masculina. Esa hipótesis se confirma con lo que en la misma sentencia el Tribunal Constitucional, en otro párrafo de su ratio decidendi, señala textualmente lo siguiente: un embarazo per se, y siempre y cuando sea fruto de una decisión libre, no implica una amenaza al derecho a la salud de la mujer. Y tampoco puede equipararse a una enfermedad ni una amenaza a la integridad personal o trato cruel, inhumano o degradante. Cierro comillas. En consecuencia, más adelante dice, en esa misma sentencia del tribunal, que un aborto
incondicional y en todas las etapas del desarrollo del embrión no es constitucionalmente admisible. Con lo que el tribunal habría cerrado el debate, es decir, que no es admisible una interrupción de la vida intrauterina, salvo en las dos situaciones que emergen de la interpretación de la norma convencional, artículo 4.1, de la Convención, que es parte del bloque de constitucionalidad y cuya interpretación forma también parte del bloque de constitucionalidad, que la única excepción permisible para esa interrupción es en dos casos que están vinculados a una colisión, antinomia o conflicto del derecho del nasciturus versus el derecho de la madre gestante, y que da lugar a una interrupción no penalizada por causas clínicas para salvar la vida o por causas de honor debido a que el embarazo es emergente de una agresión sexual y que se entiende la presencia de ese ser le va revictimizando a la mujer, poniendo en grave riesgo su vida misma. Entonces, este es, en buenas cuentas y de manera resumida, el tratamiento que se hace al derecho a la vida en el sistema constitucional boliviano. Les agradezco mucho su atención. Gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a dar paso al segundo panelista, el doctor Miguel Manzanero. No sé qué te parece. Como usted quiera. Como usted quiera. Bueno, pues o vamos a hablar así nomás, ¿no? Sí. Muy buenas tardes a todos ustedes. Realmente es una alegría ver cómo esta sala se ha hecho muy pequeña, ¿no? Es decir, creo que el tema nos interesa mucho a todos y creo que hoy en día la Universidad Católica Boliviana pues tiene que dar el do de pecho, porque realmente este tema yo lo considero que es clave para todo lo que es la vida, todo lo que es la dignidad humana, todo lo que es la salud, todo lo que es lo que constituye a la persona humana. Y realmente es importantísimo que tengamos, por decir así, una aclaración de cuál es la posición de la Iglesia Católica y también de otras iglesias. Aquí tenemos una representante de las iglesias evangélicas, que gracias a Dios en este punto pues estamos unánimes en defender la vida desde la concepción. Y realmente después de la interesantísima conferencia que acabamos de tener del doctor José Antonio Rivera, yo creo que podemos darnos cuenta de por qué la postura de la Iglesia a nivel universal, no solamente la Iglesia en Bolivia, pues es muy firme en todo lo que es la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. El tema de la muerte natural no lo vamos a tratar, es el tema de la eutanasia, que también es muy interesante y en algún momento también lo hemos tratado, pero vamos a ver lo que es el aborto. Y realmente lo que ha explicado el doctor Rivera es muy interesante y podemos ver hasta dónde llega, digamos, esa concepción del ser humano que merece una dignidad, que se reconozca la dignidad que tiene y por lo tanto el derecho a la vida, que es algo absoluto, es decir, un derecho a la vida que difícilmente encontraremos excepciones para que no se valore y se proteja el derecho a la vida. El derecho a la vida es, sin duda ninguna, el derecho más importante y más absoluto de todos. Y si este derecho no se respeta en toda su integridad, pues corremos el riesgo de que todo el edificio jurídico pues caiga por los suelos. La postura que hemos escuchado creo que es muy valiosa,
pero también creo que la Iglesia como que profundiza más, tomando por supuesto también una filosofía que llamaríamos de la persona humana. Yo tengo la filosofía de la nostridad, del nosotros, y que realmente contemplemos al ser humano como el ser que tiene esa dignidad creada por Dios y que tenemos que respetarla en todo momento para beneficio de cada ser humano y también de la convivencia que tenemos que tener pacíficamente en los diversos estados. Y realmente por eso les decía que tal vez el documento clave para entender bien la postura de la Iglesia católica es el Evangelio de la Vida, que es una carta encíclica del Juan Pablo II, que ha sido declarado santo como modelo, y realmente en esta encíclica trata de este tema de una manera profunda y nos hace ver claramente cómo el derecho a la vida es un derecho que proviene de Dios, porque Dios es el autor de la vida, que nos ha dado a los seres humanos esa capacidad de generar vida en la unión del varón y la mujer. Y tal vez el punto que podría ser más discutible es el que se acaba de tratar, si ese derecho a la vida comienza desde la concepción o, como algunos también indican, a partir de la, más que de la fecundación, que es el inicio, la unión de los dos gametos, que sería la implantación en el útero, en el endometrio. Creo que hay un momento importante que puede durar varios días, en los cuales desde la fecundación hasta que se implanta ese óvulo fecundado en el endometrio, pues pueden pasar incluso varios días, no muchos evidentemente, ¿no? Incluso cuestión de horas puede ser también. Interesa este tema no por una precisión matemática, sino que también es un tema que no podemos tratar ahora, es el tema de la fecundación in vitro. Hoy en día la técnica pues ha avanzado bastante en ese sentido, de que en laboratorio, a través de una mujer que presta o que da sus óvulos y del varón que da sus espermatozoides, pues se puede hacer que la fecundación in vitro se dé en el mismo laboratorio. Esto es una cosa que ya se da por supuesto y que ahí comienza ya la vida humana. Y comienza la vida humana porque no puede haber una separación desde ese momento en que ya comienza un nuevo ser, que no es el espermatozoide, que no es el óvulo, sino que es un nuevo ser con sus propios cromosomas, su capacidad genética, y que se irá desarrollando armónicamente siempre y cuando no le pongan obstáculos. Evidentemente, si es una fecundación in vitro, con lo cual la Iglesia tampoco está de acuerdo. ¿Por qué? Porque es exponer a este ser humano a una situación muy riesgosa. De hecho, muchos de los óvulos fecundados en laboratorio, pues muchos de estos fecundados en laboratorio nunca se implantan, por diversas razones. También porque los laboratorios se curan en salud, podríamos decir, y por si les falla luego la implantación, que tampoco es fácil, biológicamente hablando, pues que tengan de repuesto para poder implantar otro y no tener que hacer una operación que siempre es riesgosa, especialmente para la mujer, el extraerle algún óvulo para que pueda este óvulo ser fecundado. Entonces, como les digo, la Iglesia tampoco está de acuerdo con esa manera de fecundar y de constituir nuevos seres humanos.
¿Por qué? Porque la misma dignidad del ser humano lo exige. Un ser humano no es como células animales en las cuales se hace la fecundación in vitro para mejorar la especie, utilizando animales con mayores capacidades físicas, pero el ser humano no. El ser humano defiende que la vida es desde la concepción y por lo tanto ya crearlo en un régimen que no es el propio ya es algo que la Iglesia considera éticamente que no es correcto. O sea que no podemos generar seres humanos en laboratorio, sino que para eso está la relación natural entre el varón y la mujer, que además la Iglesia quiere que sean personas casadas. ¿Por qué dirá alguno? La Iglesia es moralista, ¿por qué tiene que meterse en esto? Bueno, pues por la misma dignidad del ser humano, que necesita tener un padre y una madre que estén solidarios en darle la vida y en protegerle. O sea que ven ustedes la gran belleza de la enseñanza cristiana católica, y por eso tenemos que remarcarlo mucho. Y volviendo pues al tema que estamos ahora tratando, que normalmente, como digo, no podemos detenerlo a la fecundación in vitro, que es un tema donde ahí se juegan mucho dinero, se hacen muchos experimentos, etcétera. Tenemos que ver ahora si desde la concepción es el momento que se debe proteger la vida humana, o tal vez desde la implantación, como parece ser que algunas instituciones internacionales se pondrían mejor de acuerdo. La Iglesia defiende que es desde la concepción. ¿Por qué? Porque en esa célula inicial que llamamos ese gameto primordial, el cigoto, ya está el código genético en su totalidad importante. Se irá completando, pero ya está ahí, en esos cromosomas, el tipo de persona que será. No solamente en su condicionamiento físico, que va a tener tal color de la piel o del cabello, o va a tener tantas configuraciones físicas, sino también incluso su grado de inteligencia se puede estudiar y cada vez se estudia más, y por lo tanto ya hay obligación de no interrumpir ese camino natural que va a ser la implantación. Por eso digo que es un tema que se está discutiendo mucho, evidentemente, que hay razones, como hemos escuchado, pero no se ve que haya un cambio sustantivo en ese nuevo ser humano. Es decir, que sea alguien distinto del que está siendo ya implantado. Por eso la Iglesia, como digo, defiende, y realmente lo hace sabiendo que la vida es sagrada, y por toda vida humana es sagrada, y por lo tanto nadie tiene el derecho de quitar la vida a otro ser. Y luego evidentemente que hay casos como los que se han planteado, pero en cualquier momento veremos también que la vida humana hay que respetarla desde el momento inicial. El caso más discutible, evidentemente, pues es posible que sea el caso de una violación, que es uno de los crímenes peores que hay en la convivencia humana, que afortunadamente nuestras leyes bolivianas lo castigan, incluso puede llegar a ser casi 30 años, si hay agravantes, pero de todas maneras el aborto no se justifica ni siquiera en la violación. ¿Por qué? Porque el aborto es quitar la vida a un ser que en este caso, aunque sea producto de una violación, es completamente inocente. O sea que uno entendería más que se castigue al violador, pero lamentablemente el violador queda tan tranquilo y tan contento de que se haga el aborto. ¿Por qué?
porque si se hace el aborto ya no va a tener ninguna responsabilidad hacia ese niño o niña que son hijo o hija suyo. O sea que no se puede olvidar que el ser hijo es ante todo una relación biológica. Y por lo tanto, al ser una relación biológica, es un padre que tiene que cuidar del hijo. Y si no quiere, se le puede obligar y se le puede incluso imponer penas, que pague lo que tiene que pagar para mantener al hijo, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que esto es importantísimo. Y no simplemente defender, está defendiendo a la mujer, dicen algunos. Yo sinceramente no creo que se defiende a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer tiene un sentido maternal profundo que los varones no tenemos y que a veces no comprendemos. O sea que una madre, al haber generado en su seno al hijo, ya prácticamente tiene una misión de proteger, de defender a ese hijo, incluso aunque sea un hijo que no ha sido querido, que ha sido producto de una violación. Y por eso pues tenemos también que procurar que no se conceda fácilmente, como lamentablemente ahora sucede, en el Código Penal actual y en el proyecto del Código del Sistema Penal que se está planteando, donde ya prácticamente la violación se considera una causal para proceder el aborto. Aparte de que tal como están redactadas estos proyectos, la mujer basta que diga que me han violado, no hace falta que presente ninguna prueba, ni que diga cómo fue, cómo no fue, sino simplemente que llene un formulario y en ese formulario se diga que fue violada. No hace falta que diga quién la violó, o sea que realmente es una grave irresponsabilidad el querer castigar al niño, digamos, que ha sido producto de una violación. Y por eso yo creo que la Iglesia lo que hace es, en primer lugar, atender a esta mujer que ha tenido ese trauma tan tremendo de la violación. Yo creo que la Iglesia como madre comprende esto, ¿no? Comprende de que es un trauma tremendo que toda la vida arrastrará esta mujer, pero que si aborta o si da el derecho a que aborte, pues realmente puede que todavía a este sentimiento de culpabilidad que tiene, todavía se agrave más, se agrave con ese acto en el cual ella autoriza a que se mate, a que se asesine a este niño que lleva en sus entrañas. Parece algo duro lo que estoy diciendo y comprendo que haya personas que tal vez no lo comprendan, pero también tenemos la experiencia de mujeres que han sido violadas y que han querido que este niño venga a la vida y que este niño, producto de una violación, pues sea un hijo muy querido. Y luego tenemos el testimonio mismo de estos niños y niñas que han crecido, que son personas mayores y dan gracias a Dios de que no fueron abortados. Por eso creo que hay que defender la vida desde la concepción, en este caso tan terrible que es la violación. Y el otro caso en el que actualmente el todavía vigente Código Penal es en el caso de que peligre la vida o la salud de la mujer. Bueno, nos parece que este caso tampoco es plenamente ético, ni mucho menos. En primer lugar, que tal como está formulado en el Código Penal actual, pues se dice que pone en peligro o que el embarazo puede poner en peligro la vida o la salud de la mujer. Bueno, esto hay que estudiarlo más a fondo. Decir que pone en peligro la vida, ¿qué significa? Uno podría pensar, bueno, es que ahora tengo jaquecas, ¿no? O que ahora me están viniendo varices, que son cosas que suceden en el embarazo, pueden suceder. Por lo tanto, la salud se está deteriorando, pero repito,
Para eso está lo que es la medicina también de la mujer embarazada, que puede darle, según los países, tal vez en Bolivia no estamos tan adelantados como otros países incluso del área, para que esta mujer pues no padezca o se pueda curar de esa salud que está deteriorada supuestamente por el embarazo. ¿Que peligra la vida de la mujer? Es un caso rarísimo. O sea, que un embarazo puede hacer peligrar la vida de la mujer. Puede ser un embarazo ectópico, es decir, un embarazo ectópico se da cuando, digamos, se produce la fecundación del óvulo por el espermatozoide, no en el lugar preciso, sino que ese óvulo fecundado queda dentro de la trompa, por decir así, ¿no? En algún lugar de la trompa, y por lo tanto se sabe que a la larga no va a poder, digamos, terminar en dar a luz la mujer por esa inserción ectópica. En estos casos, evidentemente, el remedio, si no se pudiera, que también es una utopía pensar que se puede hacer aquí, recoger ese óvulo fecundado y llevarlo al útero para que pueda implantarse. Es bien difícil también, no creo que aquí en Bolivia se pueda realizar, pero en todo caso lo que se hace es retirar ese óvulo fecundado, que lógicamente va a morir, porque fuera de un lugar propicio no puede morir, no puede vivir. Por lo tanto, en este caso ven ustedes que tampoco se ha quitado la vida al ser humano, sino simplemente se ha dado lo que tiene que darse, pues que pueda morir y que puedan también, incluso que es importante, en estos casos, pues darle un tributo, como cuando se da a una persona que muere. O sea que hoy en día cada vez más ya hay personas que quieren que sus embriones que no han llegado a madurar, que no han llegado a ser niños fuera del útero, pues que puedan también recibir de alguna manera un tratamiento como cuando se hace un funeral. Ya digo, los casos que se presentan, hay casos también de anencefalia o de oligocefalia que pudieran justificar, digamos, de alguna manera que a estos niños se les quitase la vida, pero por respeto, digamos, creo que no se debe quitar la vida a ningún ser humano, aun previendo que va a morir. En el caso de una anencefalia que no ha tenido la maduración el encéfalo suficientemente, pues lógicamente este niño morirá, incluso en las primeras semanas o meses, pero una cosa es que muera y que antes de morir lo puedan abrazar, lo puedan, digamos, festejar como un hijo, y otra cosa distinta es quitar la vida, que esto es un acto cruel que nunca debemos hacer. Yo creo por eso que lo que dice la Iglesia es algo que nos tenemos que respetar siempre, la vida, y ayudar sobre todo a las mamás, especialmente que tienen problemas. Hay instituciones dentro de la Iglesia, pues que también ya están pensando en el momento de ayudar a estas mujeres que acudan, porque muchas veces, queramos o no, son cuestiones económicas o cuestiones éticas del varón que no quiere saber nada. Creo que es importante que tengamos instituciones para ayudar a estas mujeres, y de hecho se hace también, y aquí en Bolivia tenemos también ese tipo de instituciones. En definitiva, lo que la Iglesia nos dice es que amemos la vida, que la protejamos, que la defendamos, y que en ese caso estamos haciendo el papel de lo que Dios quiere que hagamos, y que nunca quitemos la vida a un ser que es el más inocente, es el más indefenso y aquel al que debemos proteger. La Iglesia está en defensa de la vida humana,
y al mismo tiempo en el respeto de la sexualidad, que no se tome como se está tomando hoy, como una ocasión de divertirse, de pasarlo bien un cierto tiempo, sino que respetemos también los órganos genitales para esa función que, como su nombre indica, es generación, es dar vida. Por eso les decía que la Iglesia pues tiene mucho interés en ayudar a las mamás también a superar el síndrome post-aborto. ¿A qué se refiere esto? Pues que una mujer que aborta, aunque en el momento que lo hace tal vez pues quede liberada porque ha tenido o rechaza a ese niño, pero luego con el tiempo puede tener un problema serio, porque la conciencia que tenemos nos está indicando que no se puede quitar la vida a un ser humano inocente. Y por eso también se esfuerza la Iglesia y otras instituciones en atender a estas mujeres, a superar el síndrome post-aborto. Pues simplemente esto quería comunicarles a ustedes, y que ojalá esta Universidad Católica pues defendamos la vida, la dignidad de las personas desde la concepción hasta la muerte natural, la dignidad de la sexualidad y al mismo tiempo la dignidad de esta vocación que todos tenemos a, después de esta muerte, pasar para siempre al reino de los cielos, que así sea. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Miguel. Voy a ceder la palabra a la doctora Ruth Montaño. Muy buenas tardes. Agradezco mucho la invitación a los organizadores, a la Universidad Católica, y gracias por su presencia, estimados universitarios, y bueno, también veo que hay muchas personas adultas interesadas en este tema. Pues nuestro país ha ingresado a un debate, como ustedes ya conocen, sobre los alcances del derecho a la vida y el supuesto derecho al aborto. Y pues nuestra población no solamente tal vez esté dividida, sino está confundida. Y conforme hemos escuchado de la brillante explicación del doctor Rivera, estas posiciones se están basando principalmente en el razonamiento que ha ido realizando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de las cuales muchos tribunales constitucionales en diversos estados de Latinoamérica se ha ido inspirando en determinar sentencias que sesgan el derecho a la vida. Por no decirlo, relativizan su valor absoluto. Y cuanto más están relativizando la posición de nuestros legisladores y de muchos legisladores a nivel latinoamericano, cuyos países, como ustedes habrán ya evidenciado en las redes, se ha levantado una población que estaba silenciada, callada, que por muchos años, como aquí en Bolivia, también hemos dejado que muchos legisladores y hasta simplemente políticos sin ninguna formación aprueben leyes como la que tenemos ahora, el Código Penal aprobado en el régimen de Banzer en 1972, se aprobó a secas sin que nadie se entere de que sí podía realizarse el aborto impune por causas de violación y por supuesto por las causas que todos ustedes conocen, el riesgo de la salud de la madre, la malformación del feto, etc. Pero este Código Penal define claramente o tipifica claramente el delito del aborto en el artículo 263. Precisamente eso nos ha motivado para que nos organicemos
muchos profesionales en Bolivia y organizaciones que trabajan en favor de la vida y la familia en todo nuestro país. Por supuesto que la mayoría nacen o surgen de la Iglesia Católica y también de la Iglesia Evangélica, que considero que somos naturales defensores de la vida, pero en su carácter absoluto. Y ahí viene la contradicción mayor, como tal cual también lo ha mencionado el padre Miguel Manzanera, el debate conciencial, que lamentablemente no va a escribirse en una ley. La ley va a ser escrita por legisladores que son influenciados no solamente por razonamientos de sentencias constitucionales o sentencias de la Corte Interamericana o de una parte ideológica a la que deben responder. Y ahí está nuestra reacción ciudadana a la que queremos nosotros frenar ese embate ideológico que ha ingresado a nuestro país para relativizar los derechos fundamentales. Es por ello que yo me voy a remitir a analizar este aspecto. Por supuesto, no voy a repetir lo que ya se dijo de lo que es el derecho a la vida, pero considero de que cuando tratemos este tema de la vida humana, deberíamos siempre analizar, basados o informados en, tomando en cuenta el punto de vista embriológico y la ciencia descubierta sobre las etapas del desarrollo humano del niño concebido. Entonces llegaremos a una conclusión tomando en cuenta estas herramientas, que el niño concebido no es un conjunto de tejidos o una gota amorfa, sino un ser viviente que debe ser protegido por la ley. Como bien han escuchado, el doctor Rivera ha mencionado la sentencia Artavia Murillo contra Costa Rica, donde evidentemente se llega a una conclusión de que desde cuándo comienza la vida de un ser humano. Y ahí radica el otro punto de debate por el que mucha gente piensa o fundamenta sus conclusiones de que, pues, mientras no se implante, podemos nomás deshacernos de ese embrión. Eso ha motivado a que se acepte en muchos tribunales constitucionales de que la pastilla del día después es legítimo. Y por supuesto, no provoca aborto y puede eliminar el embrión no implantado. Ahí radica esa relativización de la interpretación de estos magistrados. Lamentablemente, en contradicción a ese razonamiento, podemos decir que los textos de embriología reconocen que la vida comienza desde la fertilización necesariamente. Y para eso yo voy a tomar en cuenta 3 aspectos fundamentales por los que también sostenemos esa defensa. De hecho, hay que tomar en cuenta que el ser humano no se construye en el vientre materno, sino más bien se desarrolla dentro del mismo. Por supuesto, no existe un momento mágico donde se convierte de embrión o se convierte en un ser humano, como contrariamente activistas pro aborto pretenden sostener, de que es una masa de células. Y que, por supuesto, mientras no haya el desarrollo de la neuralación, no existe ser humano. Sin embargo, el científico Hollowell en 2009 afirmó en sus estudios de clonación, la clonación que él realizó, probó de que el ser humano comienza desde la concepción. Precisamente porque ese cigoto, que tiene 23 pares de cromosomas, que es el mapa genético que determina las características únicas de cada ser humano y que están con nosotros hasta el momento de nuestra muerte, pues realmente
ya ha establecido que es desde la fertilización, como bien ha recogido también la sentencia constitucional 206/2014. Ahora bien, otro aspecto por el que es valioso ese embrión es que para el 4º día de gestación se puede medir científicamente células diferenciadas como células sanguíneas, células renales y células nerviosas antes de la implantación en el endometrio. Eso lo estableció en el 2008 el científico Moore y TVN Pisout, y escribió El desarrollo humano orientada en la embriología clínicamente establecida en Filadelfia. Y por último, el embrión desde la fertilización es susceptible a toxinas externas como alcohol, drogas, nicotina, medicamentos, radiación, radioterapia, infección y deficiencias nutricionales a las que pudiese estar expuesta la madre. Como podemos observar, la ciencia disponible, el embrión es un ser humano en desarrollo que requiere de la protección legal estatal de vida. Muy bien, si bien es cierto que el artículo 15 de la Constitución Política del Estado no establece el derecho, el derecho a la vida desde la concepción, como muchas constituciones en Latinoamérica lo establecen, pero tampoco la restringe, tampoco la limita, tampoco dice desde cuándo y hasta cuándo. Es cierto también que la Convención Americana de Derechos Humanos, que es en realidad la piedra angular de los derechos humanos en la región, define claramente en su artículo 4 que el derecho a la vida es desde la concepción. Yo voy a contradecir un poco el razonamiento que realizaron en esta sentencia Artavia Murillo contra Costa Rica y muchas sentencias que están siendo inspiradas, como lo refería anteriormente, y la misma sentencia 206/2014 de nuestro país, por las que dio curso y en realidad concretizó esa excepción de la violación del aborto impune, dictando la excepción que correspondía. Muy bien. Se ha llegado a interpretar erróneamente este artículo 4, alegando que la frase en general establece una excepción a ese derecho. Esta interpretación va en contra de toda lógica jurídica, establecida en el mismo derecho internacional para la interpretación de los tratados e incluso en las reglas establecidas en la misma convención, que en su artículo 29 dice textualmente: este establece que la interpretación de la Convención nunca puede suprimir o limitar el goce de un derecho que está garantizada por esta Convención y prohíbe excluir derecho o garantías que son inherentes al ser humano. Esa parte ya no han tomado en cuenta los magistrados de la Corte Interamericana. Es por eso que esa frase en general es muy hábilmente utilizada para abrir estas excepciones para el aborto impune. Pues en general las convenciones y los tratados internacionales, principalmente el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, son altamente natalistas, pronatalistas, proteccionistas a la madre en cuanto a su salud. Y son esos protocolos y los tratados que han inspirado precisamente nuestra Constitución para establecer también el derecho a la salud de todos los habitantes y principalmente de la madre y a la maternidad. De hecho, estos aspectos no se están tomando en cuenta a tiempo ahora de aprobar el artículo 153 en el nuevo Código del Sistema Penal. Como verán, esta realidad jurídica que
se ha ido produciendo en estos tiempos tiene dos amenazas graves. Primero, que se está relativizando el derecho a la vida, y segundo, se está prevaleciendo el individualismo de las personas, pretendiendo sobreponer algunos derechos o el derecho a la libertad de las mujeres sobre el derecho a la vida, sin tomar en cuenta los avances científicos que ya le tienen que convencer a todo ser humano que la vida comienza desde la concepción. La posibilidad de desvirtuar el contenido de los derechos humanos con interpretaciones estas individualistas que llevan a considerar el derecho humano a que no es un derecho humano, que llevan a la desvirtuación de ese contenido esencial que fue reconocido y aprobado desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La otra amenaza es la extralimitación que tienen los tribunales nacionales e internacionales a tiempo de dictar sentencias en casos concretos con efecto erga omnes y que puede tener en el sistema de interpretación desequilibrando el sistema constitucional. Y eso precisamente es lo que estamos viviendo en nuestro país, ese desequilibrio, esa mala interpretación o interpretación interesada, sin tomar en cuenta el principio fundamental de la vida humana, que es la igual e inviolable dignidad de la persona humana. Este tema me encantó en este Congreso de la Vida, del Derecho a la Vida, que se llevó a cabo en La Paz, en la que un especialista desarrolló ampliamente sobre este principio de la igual e inviolable dignidad de la persona humana. Es el principio ordenador y el ancla de todos los derechos humanos, porque este simplemente se desprende y se concreta en textos constitucionales de todo el mundo, tal como se declara en nuestro artículo 9, parágrafo 2, garantizar, dice el Estado debe garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, de todas las personas. Aquí está la fuente y el valor más importante y supremo de toda persona que debe proteger principalmente los legisladores, por supuesto todo el Estado. Y todo el Estado es el gobierno y la sociedad. Esto quiere decir que cada persona es única, irrepetible, está llamada a ser el principio y el fin de la persona humana, un fin en sí mismo que nunca puede tratarse como un medio, pues el hombre es siempre sujeto, no es nunca objeto. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos escuchando? A tiempo de explicarnos de la aprobación del artículo 153, lo primero que han hecho los legisladores, y ahí viene nuestra observación puntual al Código Penal, es que primero han cambiado el lenguaje muy hábilmente. Han sacado como sujeto de protección al feto, llamado así en 1972, como me refería, el avance de la ciencia no estaba como ahora tenemos tanta información y era considerado como feto. El feto, que ahora es llamado el niño no nacido o niño concebido, es precisamente el sujeto de protección o el bien jurídico a proteger en el delito del aborto. Esa situación ha sido aniquilada, ha sido eliminada y simplemente se refieren al aborto de esta forma. La persona que causa el aborto a una mujer embarazada sin el expreso y libre consentimiento de ésta o de su representante legal, cuando ella esté impedida de manifestar su voluntad por cualquier causa, será sancionada con 3 a 10 años de prisión. Como se darán cuenta, ya no les interesa proteger al feto, al embrión, sino al libre consentimiento de la mujer. O sea, quiere decir
que si se realiza un aborto es una mujer idiota o sin capacidad de decidir. Por eso llaman si no tiene la voluntad o el consentimiento de esta o de su representante. Esto quiere decir de una mujer sin conciencia que esté seguramente en coma o que no tenga la capacidad de decidir. Aquí el concepto del aborto que tenemos actualmente ha desaparecido. O sea, el bien jurídico protegido ya no existe. ¿Y por qué? Porque se pretende introducir un nuevo lenguaje que precisamente estos grupos pro aborto que defienden el derecho a decidir y que por supuesto cabe aclarar en este momento que no existe en ningún ordenamiento jurídico internacional el derecho al aborto. Como bien lo ha mencionado, en la sentencia constitucional dictada por nuestro tribunal, se ha establecido que no existe el derecho al aborto, y menos existe ningún tratado internacional. Tampoco existe el derecho a matar, el derecho a que yo pueda eliminar a otro ser humano. Como ustedes han escuchado, estamos hablando de la vida de un ser humano. Ponemos un ejemplo de la pena de muerte, donde una persona pueda ser juzgada por un delito que ha cometido, pero la ley le permite defenderse, presentar pruebas y llegar hasta la sentencia. En este caso del aborto, es un inocente al que se le está imponiendo la pena de muerte, que no le permite ni siquiera defenderse. Ni siquiera decir, ¿por qué yo tengo que pagar en un caso de violación? Yo soy el ser más inocente en este delito. Y bueno, ¿qué más han hecho nuestras legisladoras? Y digo en femenino, porque hay un grupo interesado en la Cámara de Diputados que particularmente son mujeres que se han declarado públicamente feministas, que pretenden despenalizar el aborto en nuestro país sin tomar en cuenta estos postulados expresos en la Constitución Política del Estado. En la redacción de este mismo artículo 53 introducen otra terminología mucho más nueva, ambigua y por supuesto que va llevando poco a poco a una despenalización del aborto. ¿Y cuál es? Es precisamente en el parágrafo 4, cuando menciona que la mujer que voluntariamente interrumpa su embarazo, fuera de los casos previstos en el parágrafo 5 de este artículo, será sancionada con prisión de 1 a 3 años. O sea, ¿qué es lo nuevo? Ya no es aborto. O sea, los jueces, los magistrados, los legisladores, ni siquiera ningún médico ya no va a matar, ya no va a hablarse de aborto, sino van a interrumpir un embarazo. Yo les pregunto, ¿y cuándo lo van a reanudar? Sin embargo, ya nos han metido aquí en el texto la famosa figura que no se ha aprobado en ningún tratado internacional, la interrupción voluntaria del embarazo. O sea, tratando de encubrir lo que es el delito de aborto, que no es nada más que la muerte de un niño, en la interrupción voluntaria o involuntaria de un embarazo. Y por supuesto viene ahora la causal, o bueno, el parágrafo donde se desarrolla todas las causales que se están implementando y aumentando, y que bueno, gracias a Dios y al empeño de muchas personas que decidieron salir a la calle, salir en varias circunstancias a defender este derecho a la vida, se ha logrado poco a poco disminuir la intención que tenían con este artículo y la ampliación de sus causales. Pese a todo, la última oportunidad que escuchamos que se aprobó
En 3 horas avanzaron más de 50 artículos. Imagínense la mala fe que está procediendo la Cámara de Diputados. Aprovechando la ausencia que ellos conocían, no es descanso, la visita regional que tienen muchos legisladores, aprovechando la ausencia de la mayoría, lograron conseguir 68 diputados, por las que casi cubrían el mínimo del quórum, y lograron avanzar increíblemente en 3 horas artículos muy importantes del Código Penal que nadie está observando ni nadie se está fijando si realmente va a favorecer a la población boliviana, va a proteger bienes jurídicos válidos. Sin embargo, están pasando por alto, han llegado a este artículo 153 y por supuesto con un poco de golpe de conciencia, al ver que la población ya ha reaccionado, han disminuido un poco en sus efectos y aún así han terminado aprobando el aborto impune en estos casos. No constituirá infracción penal cuando la interrupción voluntaria del embarazo sea solicitada por la mujer y concurran cualquiera de las siguientes circunstancias. 1. Se realicen las primeras 8 semanas de gestación. Yo quiero mostrarles cómo es un feto de 8 semanas de gestación. Aquí yo tengo una reproducción de varios bebés. Miren, este es de 8 semanas. Aquí ya tenemos un bebé formado. Ya tiene todas las condiciones de un ser humano para los incrédulos que no aceptan el derecho a la vida desde la fecundación. ¿Qué es lo que nos están diciendo los legisladores? Que hasta el desarrollo de esta semana sí puede uno matar al bebé o a su hijo si es estudiante. También puede matar a su hijo la embarazada, sea niña o adolescente. Y por supuesto han incluido cuando se realice para prevenir un riesgo presente o futuro para la vida de la mujer embarazada. ¿Dónde está lo nuevo de esto? Que han puesto se realice para prevenir un riesgo presente o futuro. Imagínense la ambigüedad de este término. ¿Cuándo se prevé el futuro, el riesgo futuro? Todas estamos en riesgo futuro, todas. Y cuanto más las mujeres jóvenes que se van a embarazar pueden tener un accidente. Miren esa ambigüedad de redacción. Se detecten malformaciones fetales incompatibles con la vida y sea consecuencia de reproducción asistida no consentida por la mujer, eso también es nuevo, y el embarazo sea consecuencia de violación o incesto. Como verán, queridos estudiantes que están interesados en saber por qué realmente tenemos que reaccionar y oponernos a esta realidad, que primero estamos hallando una tremenda incoherencia, contradicción de la actitud de los legisladores frente a nuestra norma constitucional y los tratados internacionales. Además de esos tratados y esas leyes, se está yendo en contra realmente de ese valor e inviolable que es la dignidad humana, fundamento de todos los derechos. Por supuesto, ninguna ley puede estar hecha en piedra. Ningún razonamiento constitucional, así sea de las eminencias más grandes que venga de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puede desnaturalizar ni puede definir el valor de la vida humana. No puede, porque es algo inalienable, inherente a nuestro ser. Ningún ser humano puede decirle, tú vales desde este momento y mueres cuando yo diga. Estaríamos limitando el valor de la vida. ¿Qué estaríamos haciendo? Estaríamos relativizando nuestra sociedad
y lograríamos que se introduzcan normas que realmente vulneren esa esencia y por supuesto llegaríamos a peor atrocidades con respecto a otros derechos humanos. Como mujer puedo decir que siempre tuve el derecho a decidir, siempre. Nadie me limitó ni me prohibió, pero ese mi derecho a decidir, como lo tienen todos ustedes, tiene límites, como lo tiene todos los derechos humanos. Por supuesto que el derecho a la vida es la muerte, pero la muerte natural. Y no cuando una eminencia dice, tiene que ser desde este momento hasta este momento. Por supuesto, muchos dirán, mire que no he mencionado ningún precepto bíblico, no he mencionado hasta ahora ninguna posición de fe, pero hay que decirlo, y eso nadie nos puede prohibir, porque somos también seres espirituales, tenemos convicciones arraigadas, sino ¿qué serían los derechos humanos? Serían mera mención escrita y biológica. Lo biológico lo he explicado, y lo ha explicado el padre, también el doctor Rivera, pero el componente del ser humano va más allá. Y nadie nos puede prohibir a emitir nuestra opinión basados también en la fe, porque vivimos en un estado que se respeta la libertad religiosa. El Estado laico que proclaman nuestras contrarias no quiere decir te callas. Vivimos en un Estado plural donde sí habemos católicos, cristianos, evangélicos, que también queremos una sociedad justa. No podemos ser llevados solamente por la ciencia, la biología o la letra muerta. Somos seres vivientes con alma, cuerpo, espíritu. Esa es la forma de defender nuestros derechos humanos. Es por ello que nos oponemos tenazmente a la nueva redacción del Código Penal, a la nueva redacción, del artículo referente al aborto, que desnaturaliza y contradice no solamente las normas constitucionales, nacionales, y también contradice nuestra conciencia, nuestra fe, nuestros principios bíblicos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Montaño. Para finalizar, vamos a pasar a las preguntas, aclaraciones que puedan hacer los miembros aquí presentes. ¿Existe alguna pregunta para que le pueda pasar el micrófono? Buenas tardes. Primero, quería recalcar que hasta hace poco la Universidad de Cambridge y la OMS han señalado que desde el inicio de la vida no es la fecundación, es a partir de que el cerebro funciona. Es a partir de que el cerebro funciona, así que no está bien dicho que desde la fecundación ya empieza la vida. Está preparándose para ser un nuevo ser, es verdad, está preparándose. Es como cuando hacen un robot y el robot no va a hacer nada si no tiene el chip, no tiene el cerebro, absolutamente nada. Así funciona. Y bueno, con respecto a la violación, la ONU clasifica como tortura hacer que una mujer embarazada siga con su embarazo en contra de su propia voluntad. Y esto concatena otras cosas, como ser la diferencia entre un feto deseado y un feto no deseado. En un feto deseado, la mamá está lista para soportar todo lo que conlleva el embarazo, está preparada para ello. ¿Por qué? Porque quiere al bebé. Eso va a generar que el niño crezca y nazca en un ambiente saludable y apto para su crecimiento. En el caso en el que la mamá no quiera el feto no deseado, la mamá no desea el embarazo, pero y justamente por ello el llevar el embarazo a cabo le es una tortura porque no lo soporta. ¿Y en qué ambiente nacería el niño?
ustedes definen la vida, es verdad, pero después de ello, ¿qué con el niño? ¿Qué va a pasar con el niño? Si va a crecer en un hogar en el cual quizá no lo quieran, quizá no sea amado. Y nadie sabe, esos problemas después llegan a ser psicológicos, patológicos para el niño, porque puede que crezca sin un papá en caso de violación, y si no la quiere la mamá por justamente esa violación, ¿cómo va a crecer? Pues eso es todo. Gracias. Era solamente... Bien, gracias. No sé si alguien quiere responder. Es un comentario. Sí, bueno, yo quiero responder que el cerebro funcione. Bueno, yo no creo que ninguna universidad, yo creo que es la opinión de algún profesor, que es muy distinto, ¿no? Yo creo que una universidad decir que el cerebro funciona o no funciona, no lo sé. Entonces, cuando uno duerme, ¿qué pasa? Ya el cerebro no le funciona, ya no tiene derechos. Yo creo que sería... O sea que esto es un poco, me parece, que no corresponde. Si hay algún autor norteamericano que indica eso, ¿no? Pero como digo, si ya está germinando, ¿no? Y no hay un corte, es decir, lo que tiene la gestación es que es algo armónico, o sea que va creciendo armónicamente y no decir, bueno, a partir de aquí ya no, es una cosa continua que si no se impide llegará al total funcionamiento del cerebro. Pero claro, si nos ponemos en ese plan, pues también a un niño que todavía no sabe hablar, pues también se le puede eliminar. Es decir, creo que hay que ir a lo biológico profundo y que este ser tiene ya esa cualidad, pero todavía no la ha desarrollado. Por lo tanto, creo que no tiene mucho asidero esta declaración. El otro de la violación es más delicado, yo lo entiendo. Una mujer que ha sido violada, pues lógicamente siente un rechazo. En el caso de que haya un aborto, bueno, podrían dársele, pues qué sé yo, circunstancias atenuantes o circunstancias eximentes. Pero, es decir, en la vida tenemos también que saber defender los derechos de personas inocentes. Si yo encuentro a uno que está muriendo en la calle, digo, no es mi culpa. Yo me voy a mi casa y que se muera, hombre. Yo creo que por solidaridad todos tenemos que atender a personas que están en riesgo. Es que yo no lo he hecho yo. Bueno, de acuerdo, si nadie dice. En estos casos yo entiendo que una solución se le daría pues que pueda mantener el embarazo, que pueda dar a luz y luego evidentemente que pueda, si no está de acuerdo en mantener a ese niño, que lo pueda entregar a alguien. Creo que también la sociedad tiene que tener estos casos de adopción. Las iglesias, por supuesto, tendrían que tenerlo, ¿no? Pero quiero decir que no me parece a mí que sea una tortura, es decir, eso algo... Pero una mujer yo creo que tiene sentimientos profundos, no contra el niño, tendrá contra el violador, esto yo lo entiendo, por eso a ese violador es muy posible que no lo perdone, yo eso lo entiendo, ¿no? Pero a un niño inocente, ¿no? ¿Cómo es que va a tener ese mal deseo de quitar la vida? Ya digo, si en caso que lo haga se podrían aplicar circunstancias eximentes o atenuantes y por lo tanto no merecería una pena, pero la norma creo que es importante mantenerla. Bien, no hay nada, ¿no hay alguna otra pregunta más? O entonces por cuestión de tiempo, una pregunta más vamos a permitir, ¿ya? Y luego vamos a terminar. Primeramente, buenas tardes a todos los expositores por su brillante exposición. Mi pregunta es, durante estos días estaba tratando de investigar sobre el aborto y en la mayoría de los países he encontrado el aborto era legalmente legal.
Y en la minoría, como debe ser el 15 o 3% para mí, que en todo el mundo que está ilegal. Y entonces aquellos países que están avanzados o ya están legales, ya es legal que el aborto. Entonces, ¿bajo qué argumento, bajo qué fundamento, o como doctor Rivera ha argumentado sentencias constitucionales que ha protegido el derecho a la vida? Y entonces ellos han vulnerado, entonces ¿cómo ellos han interpretado para aprobar el aborto? Y también sobre la violación, estoy de acuerdo con el compañero que ha indicado, porque específicamente Bolivia, hay niños que están sufriendo, que tienen hambre, no tienen salubridad, no tienen como un niño debe ser educado, debe ser educación, alimentación, todo como corresponde. Hay una pobreza, entonces, ¿eso a qué se debe? ¿Qué está fallando entonces? ¿Ustedes qué plantean sobre eso? Me parece excelente la pregunta. En primer lugar, el tema del aborto es un tema que no podemos reducir en su análisis y debate solo al ámbito jurídico. Creo que es un tema muy serio como para que nos pongamos a dilucidar, discutir los abogados. Imagínense los abogados. Es un tema que tiene implicancias médicas, sociológicas, éticas, religiosas, morales, etcétera, etcétera. Es cierto que hay muchos estados que han legalizado el aborto, aplicando teorías malthusianas, que el crecimiento poblacional es geométrico y el crecimiento alimentario es aritmético y que por lo tanto la mejor solución es matarlos. Yo creo que la mejor solución es evitar la concepción para no matarlos. Y eso pasa por planificación familiar, pasa por educación, pasa porque de una vez por todas en sociedades como la nuestra desmitifiquemos el sexo. Pero que además hagamos educación. El tema del aborto por violación, obviamente podemos discutir mucho y creo que no dejan de tener razón cuando nos plantean el tema de decir, ¿qué pasa con ese ser que antes de nacer se ha desarrollado un ambiente de rechazo? No esperemos que sea un ser con muchas cualidades, ojalá sea, pero puede tener científicamente traumas psicológicos, etcétera, ¿verdad? No es lo mismo que el nacimiento de un niño que durante la gestación recibe todos los días afecto, amor, asistencia, que le estemos hablando cuando está en el seno materno, que le hagamos escuchar una música, que leamos un poema, que un ser que se desarrolla en un escenario totalmente hostil. Se siente rechazado y siente el ser. No es que va a sentir cuando su desarrollo su cerebro termine de desarrollarse. El ser desde lo más pequeñito. Yo estoy viviendo una de mis épocas más maravillosas como abuelo y con mi nieto al mes tenía una comunicación. Yo le hablaba y decía, ese hijito, te he esperado tanto, tanto, y tan pequeñito me miraba. Hoy cuando me aproximo le digo, hijo, te quiero tanto y te hemos esperado, sonríe, pero a cada rato y me llena de vida. Pero otra vez en el tema de la violación, yo creo que no hay que ir a la consecuencia, hay que ir al origen. Hay que evitar la violación, ¿cómo? Con educación. Y una sociedad como la nuestra donde, primero, el Estado no cumple con sus políticas, no cumple con sus obligaciones que he descrito en mi alocución. Y motiva, primero, la expulsión de mano de obra de nuestro país, generando una desagregación familiar. Entonces, padres que abandonan a los hijos, porque se tienen que ir a buscar trabajo en otros países, y encima envían recursos, y hoy la tecnología que está de punta y no tiene control alguno, se van a cafés, internet, a ver pornografía barata. Tenemos medios masivos de comunicación social que en horas determinadas pasan ni siquiera películas eróticas, pornográficas, y eso, que no tiene acompañamiento con educación sexual.
Entonces, es todo un problema emergente de la falta de políticas estatales. Y cuando alguna vez a mí me dicen, hay que aplicar pena de muerte para los violadores, bueno, entonces empecemos por aplicar la pena de muerte a los gobernantes, que son los causantes de la violación, porque empiezan violando la Constitución, las reglas preestablecidas, por acción y por omisión. Violan la Constitución por omisión cuando no cumplen con sus compromisos, con sus obligaciones de implementar políticas públicas. Hoy la educación, lamentablemente, y lo digo como profesor universitario, está en retroceso. Pareciera que han enganchado el vehículo en retro y además le han puesto una barra de plomo al acelerador, de manera que estamos retrocediendo a velocidad para entrarnos al fandango. Es instrucción y mala instrucción. Educación, yo creo que hace tiempo dejó de existir. Porque educación es más que instrucción. Es dotar de cualidades, habilidades, destrezas, formar la personalidad de una persona para enfrentar el complejo fenómeno de la naturaleza. Pero encima, en esa instrucción a que hemos reducido la educación, porque no hay educación en familia, no hay educación en la sociedad, no hay educación en los medios masivos de comunicación social que nos llenan de enlatados y de programas de violencia, ¿no? Encima, esa instrucción a la que se ha reducido es deficiente. Es una instrucción que está enseñando antivalores, porque al introducir el criterio de la autoevaluación en los niños, en una época nuevamente caracterizada por la invasión tecnológica, donde los niños lo primero que hacen cuando tienen uso de razón es abrir el iPad, el celular, no hacen actividades de aula, no asisten a clases, pero nunca pueden aplazarse, porque como tienen 4 ítems de autoevaluación, se ponen 100, 100, 100 y siempre el promedio les saldrá 56 de aprobación. Y al ponerse 100 sin haber cumplido con las actividades se están mintiendo, por lo tanto están aprendiendo un antivalor. Entonces yo creo que el tema es muy profundo, ¿no? En el que estos temas hay que enfrentar de manera interdisciplinar, de manera estructural, sin ir a la consecuencia, sino acudiendo a las causas y a los orígenes. Muchas gracias. Muy buenas tardes a los distinguidos panelistas y también a ustedes. Creo que es importante este espacio que hemos tenido como un espacio de escuchar también otras fundamentaciones. Y por supuesto en la Universidad Católica lo hacemos desde nuestra identidad, desde nuestros principios, desde nuestra fe, y queremos darles otra alternativa a lo que se escucha en los medios y quizás los que están en el gobierno o en el poder actualmente puedan difundir. Creo que eso es parte de la democracia, el poder escuchar otras opiniones, pero también será importante el ir informándonos, el tener una postura también desde nuestros principios, más allá de las argumentaciones biológicas, del derecho, etcétera. También es importante tu postura. ¿Qué postura yo tengo ante esta realidad? ¿Me comprometo o no con los indefensos? ¿Me comprometo o no con aquel que puede o no decir, estos son mis derechos? ¿Yo qué hago ante esta realidad? ¿O me quedo indiferente? Pues serán cosas que a la larga también nosotros tenemos que ir tomando postura, no solamente siendo pasivos, receptores, sino también suscitando espacios de diálogo y con fundamentación. Pues agradecer a los panelistas por la disponibilidad que han tenido y seguro que tendremos oportunidad de otros espacios. Muchas gracias.